El extraordinario. Extraordinario. Os presento a Jessica. Jessica Cantisano. Hola, queridos, ¿cómo están? Y este es Ahmad. Ahmad al-Rashidi. Jessica vive en Miami. Ahmad en la frontera entre Yemen y Arabia Saudí. Jessica nació en Buenos Aires, pero a los 7 años se muda a Estados Unidos con sus padres, aunque sus raíces son europeas. Sus bisabuelos emigraron a Argentina desde Calabria, en el sur de Italia. Ahmad pertenece a la tribu de los Rashid, que durante siglos se ha movido por el sur de la península arábiga. Ella acaba de cumplir 28 años, él 25. Jessica lleva ropa ceñida pero flexible, que le sirve tanto para hacer pilates como para sus reuniones de trabajo por Zoom. Lo importante para mí es estar cómoda. Ahmad lleva una túnica marrón que le cubre el cuerpo entero. Debajo un taparrabos y en la cabeza un pañuelo rojiblanco que lo protege del calor abrasador del desierto. Ella vive en 2024, él en 1950. Les separan 12.000 kilómetros de distancia y un abismo cultural. Pero ojo, hay unas cuantas cosas que les unen. A los dos les encanta empezar el día con un café bien cargado de cafeína. Hoy lo necesitan más que nunca, porque ambos están a punto de emprender una gran aventura. En estos momentos, de hecho, Jessica está entregando las llaves de su apartamento de 50 metros cuadrados a su casero en Miami. ¿Entonces qué? ¿Cuándo volverás por aquí? No lo sé, quizás no vuelva nunca. Vale, que le vaya muy bien, Jessie. ¡Ay, gracias! Al mismo tiempo, Ahmad se está despidiendo de su familia, que en esta época del año acampa en el sureste del desierto de Rub al-Khali, entre las fronteras de Yemen y Arabia Saudí. Y tampoco sabe cuándo volverá, si es que vuelve. Tanto Jessica como Ahmad tienen como destino final Dubái. Jessica busca un cambio de aires tras una ruptura sentimental. Ahmad llevará una noticia urgente a su hermano Hisham, que supuestamente vive allí. Pero la forma de llegar a la ciudad será completamente distinta. A Jessica le espera un viaje de unas 20 horas, sin grandes complicaciones, que empieza por coger un Uber al aeropuerto. Mientras que Ahmad se está subiendo a su camello, que lo llevará a cruzar uno de los desiertos más hostiles del planeta, durante unos 90 días. Ahmad es nómada y Jessica está a punto de convertirse en eine digitale Nomadin. nómada digital. Lavorare viaggiando y di viaggiare lavorando. La vida de Ahmad nos parece exótica, temeraria, ajena, rara, pero lo raro somos nosotros, porque la vida de Ahmad ha sido lo más normal del mundo durante gran parte de la historia de la humanidad. De hecho, durante cientos de miles de años, en la Tierra solo había nómadas. Todos éramos nómadas y todos queríamos movernos continuamente y lo hacíamos porque de ello dependía nuestra supervivencia, de encontrar nuevos pastos, de seguir al ganado. El movimiento era consustancial a nuestra existencia. Todas las poblaciones humanas del mundo, desde América hasta Oceanía, eran poblaciones móviles, que se movían a lo largo del año. Se movían más o menos, pero no había ninguna población que fuera sedentaria, que viviera en una aldea permanente. La migración de los ñus en África Oriental no tiene principio ni fin. Los humanos se movían como los animales en los documentales de naturaleza de la 2. No sigue una ruta establecida, sino que es más bien un vagabundeo nómada sin fin que tiene lugar en un área del tamaño aproximado de Dinamarca. Como esas manadas de cebras, ñus y antílopes que migran en busca de sustento. Los motivos del viaje son la comida y el agua. Y dado que la lluvia es errática,
Los patrones de movimiento también lo son. Nuestros antepasados también se movían en función del clima de cada momento. Hemos acabado asociando la estacionalidad con los animales, pero los seres humanos somos completamente estacionales. Lo que pasa es que hemos ido modificando culturalmente esa estacionalidad hasta el punto de que en la actualidad nos afecta muy poco, más allá de que cuando hace calor podemos ir a la playa, ¿no? Y cuando hace frío nos ponemos más ropa. Hoy reaccionamos al frío poniéndonos un jersey y subiendo la temperatura del termostato. Antaño migrábamos para huir del frío como los pájaros que vuelan hacia el sur en invierno. Y eso pasa con los cazadores-recolectores que van siguiendo a los renos o a los caribús o a las gacelas. Ocurre también con los pastores que van siguiendo los pastos frescos. Y eso pasa con los nómadas del este de África, pasa con los nómadas del Próximo Oriente, pero ha pasado también con los trashumantes de la península ibérica y todavía pasa en cierta medida, ¿no? La gente se sigue moviendo de los pastos de invierno a los pastos de verano y siguen moviéndose cientos de kilómetros con los ganados. El movimiento está inscrito en nuestros genes. Hay un estudio genético hace unos años con una población de Kenia, que es una población muy interesante, porque la mitad son pastores seminómadas y la mitad son población sedentaria, agropastoril. Los seminómadas se mueven constantemente con su ganado, mientras que los sedentarios viven en lugares fijos ligados a sus cultivos. Este grupo de Kenia, los Arial, está dividido en dos comunidades. Y lo que hicieron los investigadores fue estudiar la genética de estos dos grupos. Se fijaron especialmente en el gen que determina el TDAH. Y una cosa que descubrieron es que la gente que tenía este gen de la hiperactividad dentro del grupo nómada les iba muy bien en la vida. Eran gente que tenía posiciones de liderazgo, prestigio, les iba bien económicamente, mientras los que tenían este gen entre los sedentarios les iba muy mal y solían estar pues, en las posiciones más marginadas, etc. ¿Qué pasa? Que esa hiperactividad, esa necesidad de estarse moviendo y hacer cosas continuamente encaja muy bien con un estilo de vida nómada y no encaja bien con un estilo de vida sedentario, que requiere otro ritmo, requiere otra actitud ante la vida. La hipótesis es que originalmente la hiperactividad no era un síndrome, era lo que nos hacía humanos y lo que nos permitía sobrevivir. Y lo que hemos ido haciendo ha sido domesticar ese gen de la hiperactividad. Ese niño marginado en clase que no para quieto, igual sería el puto amo en una sociedad nómada. Es que hemos creado un solo modelo de vida posible, ¿no? Un solo modelo de identidad, de conjunto de habilidades, etc. Entonces, en cuanto una persona no encaja en ese modelo, tiene muchos problemas para adaptarse. Tendríamos que ser capaces de aceptar otro tipo de identidades, otras formas de ser que acepten desde niños hiperactivos con tendencias nómadas hasta gente perfectamente sedentaria. En la Tanzania actual, la modernidad está arrinconando el estilo de vida nómada de la tribu de los Masái. Let's now turn our attention to northern Tanzania, where claims of forceful eviction from the Maasai community have sparked protests. Compañías ligadas a la familia real de Dubái están comprando tierras alrededor de sus asentamientos. Lo hacen para crear enormes cotos de caza que dejan a los Masái sin espacio para pastorear. Lo contó el canal DW News en 2023. Both areas are famous for high-end safari tourism, which contributes significantly to the economy. And the Tanzanian government says they must be protected. Desprovistos de su modo de vida y prestigio social, muchos acaban mudándose a la ciudad. Muchos acaban siendo guardias de seguridad en bancos y supermercados. But the Maasai claim the decision to relocate them from these lands has destroyed both their lives and livelihoods. Lo que deberíamos plantearnos es esa restricción de posibilidades de vida, cómo puede afectar a nuestra supervivencia como grupo. Sabemos por la biología, ¿no?, con los otros animales, cuanto más flexible eres, cuanto más capacidad tienes de adaptación a distintos nichos y a distintas situaciones, más posibilidad tienes de sobrevivir. Si nosotros favorecemos que haya esas identidades, llamemos nómadas, dentro de nuestra propia sociedad, quizá en momentos de crisis tengamos personas que sean capaces de encontrar soluciones a problemas que ahora no podemos ni imaginarnos. Soluciones a problemas que no podemos ni imaginarnos. En este capítulo, el arqueólogo Alfredo González Ruibal nos guiará por los desiertos despiadados de la península arábiga. Soluciones a problemas que no podemos ni imaginarnos. Nos adentrará en las grandes civilizaciones nómadas del pasado. Soluciones a problemas que no podemos ni imaginar. Y nos ayudará a interpretar un nuevo fenómeno
que dice ser heredero de nuestros antepasados errantes, los nómadas digitales. Problemas que no podemos ni imaginarnos. Andreu, prepara los camellos que nos vamos a buscar pastos frescos. A ver si se nos pega un poco de esa sabiduría ancestral. A la orden, mi sultán. Me llamo Marcus H., soy trotamundos de 5 duros y esto es La Historia es Ayer. Capítulo 6. Nómadas versus nómadas digitales. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. Estamos en 1964 y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke ha sido invitado a la BBC para predecir el futuro. Pero antes de empezar, lanza una advertencia. Si lo que os cuento ahora suena razonable, habré fracasado. Durante su intervención, Clarke habla de cuerpos criogenizados que podrán ser revividos dentro de 5 siglos. Viajes al futuro y expediciones interplanetarias en busca de vida inteligente. At least at this moment in time, there are no other intelligent creatures in our own solar system. We'll have to go out to the stars to meet them. Pero entre todas las predicciones, hay una que interpela a Jessica Cantisano en 2024. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. Clarke afirma que dentro de 50 años se podrá trabajar igual en Bali que en Londres. Y sube la apuesta. Cualquier habilidad ejecutiva, administrativa o física se podrá realizar independientemente del lugar en el que uno se encuentre. Clarke vaticina que un cirujano podrá operar a un paciente en Nueva Zelanda desde Escocia. I am perfectly serious when I suggest that one day we may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. El escritor dibuja un futuro en el que el mundo se achicará y las ciudades dejarán de tener tanta importancia. When that time comes, the whole world will have shrunk to a point, and the traditional role of the city as a meeting place for man would have ceased to make any sense. Y eso incluye el fin de esos trayectos larguísimos para ir y volver del trabajo cada día. In fact, men will no longer commute. They will communicate. They won't have to travel for business anymore. They'll only travel for pleasure. Arthur C. Clarke no es un gurú espiritual con dotes metafísicas para leer el porvenir. Es un experto en las tecnologías de la época, con una capacidad prodigiosa para imaginar sus futuras aplicaciones. I'm thinking of the incredible breakthrough which has been made possible by developments in communications. Clarke dice que lo que está por venir es difícil de imaginar, porque no tiene nada que ver con el hormigón, las autopistas o los coches. Lo que está por venir tiene mucho más que ver con electrones y átomos. Y eso va a transformar la manera en la que vivimos y trabajamos. Hola, querida, estoy a puntito de subir al avión. Primera parada Dubái y luego ya veremos. Escucha esto, mi jefa me ha dicho que me asegura el trabajo al menos 1 año, aunque me encuentre en otro time zone. Arthur C. Clarke es capaz de imaginar el futuro, porque la mayoría de la tecnología que usamos hoy existía en 1964. ¿Los ordenadores? Existen. ¿Las radios portátiles? Existen. ¿Las llamadas telefónicas intercontinentales? Que te estoy diciendo que existen. ¿Y los satélites también? Vamos a ver, alma de cántaro. Existen. Los fundamentos para construir un mundo global e interconectado existen. Pero la mayor parte de las herramientas que Jessica necesita para ser una nómada digital no son ni asequibles ni portátiles. En 1964, el año en el que Clarke presenta sus predicciones, la compañía japonesa Sharp saca al mercado una calculadora de última generación. Se llama CS10A, cuesta $45.000, ajustado a inflación, y pesa solo 25 kilos. Solo 25 kilos. Bueno, es un peso pluma si lo comparamos con el Casio 14A, que salió en 1957 y que pesaba solo 140 kilos. Solo 140 kilos.
Buah, pues no es nada si lo comparamos con el Harvard Mark I, que se empezó a vender en 1944 con un peso de 4 toneladas. ¡4 toneladas! Ay, Marcus, creo que me está dando un mareo. ¡Despierta, joder! ¡Pero no me pegues, que estaba actuando! ¡Ah, pero para ya, joder! Jessica Cantisano, en cambio, viaja con un portátil que no llega al 1,5 kilos y un iPhone que pesa 200 gramos. En su interior no solo tiene una calculadora, cuenta con una linterna, procesador de textos, reproductor de música con millones de canciones, cámara de fotos y vídeo, un sistema de mensajería global donde recibe las últimas noticias del Extraordinario en Telegram, una cartilla digital donde paga religiosamente su cuota del Club Extraordinario cada mes, un broker para comprar acciones tanto en Tokio como en Nueva York, acceso a miles de películas, millones de documentos, ChatGPT que usa como asistente personal. Y esto es solo la punta del iceberg. Sus herramientas de trabajo caben en su mochila y su maleta la tiene llena de ropa. Pero Jessica viaja con una ínfima parte de todas sus posesiones. El 99% de sus cosas están en cajas, en el garaje de casa de su madre. Los nómadas reales se tienen que llevar todo consigo. Mientras que un nómada digital puede hacer una maleta y empaquetar pocas cosas, porque al sitio al que llega va a tener una casa, va a tener un armario, va a tener una cama, una mesa, una silla, un cuarto de baño. Ahmad, el nómada que se dirige a Dubái con su camello, es un maestro de la optimización. Y de hecho, las famosas tiendas de campaña, estas 2 seconds del Decathlon, eso lo inventaron los nómadas. El desmonto y monto mi cabaña en 2 segundos. Están hechas con varillas flexibles de acacia o de bambú que se recubren de esterillas. Entonces, cuando te quieres ir, quitas las esterillas, las enrollas, las cuelgas en el camello y los palos lo que haces es sacarlos del suelo y colocarlos encima del camello también. Los enganchas de una determinada manera para que los pueda transportar bien, pero es un proceso en el que se tarda minutos realmente. Y no es casualidad que las alfombras persas fueran inventadas por nómadas. Las tejen a mano a partir de lana de las ovejas que llevan consigo. Las colorean con tintes naturales que encuentran por el camino. Y están diseñadas para enrollarse y desenrollarse en cuestión de segundos. Es sorprendente lo rápido que se puede crear un hogar, que nosotros le dedicamos tanto tiempo a pensar y tengo que buscar un mueble y miro en las páginas web y compro revistas de decoración, y un nómada es capaz de crear domesticidad en un abrir y cerrar de ojos y con muy pocos elementos. Viajar está en nuestro ADN. Lo que no está en nuestros genes, por desgracia, es cómo demonios hacer bien una maleta. Hay un elemento que es interesante entre los nómadas digitales y los viajeros actuales, que es esa tendencia a la miniaturización. Que todo sea pequeño, que todo quepa en una maleta, y de hecho hay vídeos en YouTube que te enseñan cómo lo puedes meter todo en una maleta. Hay maletas cada vez más pequeñas, objetos más pequeños para que quepan en las maletas pequeñas. Y esta miniaturización es algo que se observa arqueológicamente en sociedades prehistóricas. Para los que no me conozcáis, soy Enrique Alex. He estado casi 3 años dando la vuelta al mundo y creedme, en todo este tiempo he aprendido a hacer maletas y a deshacerlas. Por ejemplo, los nómadas lo tienen todo más pequeño que las sociedades sedentarias. Las cerámicas son más pequeñas y más ligeras. Los molinos para moler el cereal son más pequeños también, porque sabes que los vas a tener que transportar. Entonces te las ingenias para que todo lo que lleves contigo sea lo más reducido en dimensiones y lo más ligero posible. Esto me ha convertido en una persona minimalista con amor por el orden y las pocas cosas. Un pastor nómada seguramente va a tener 2, y esas 2 cerámicas le sirven para hacer 15 cosas distintas. Es decir, hay cierto despilfarro entre quienes somos sedentarios porque nos lo podemos permitir. Si vais a ir a un país en el que el enchufe no es el mismo que el vuestro, llevad una regleta. ¿Y para qué quieres una regleta, Enrique Alex? Pues porque así, en lugar de 6 adaptadores o conversores, solo necesitarás 1. En el caso de un viajero actual, lo que tiene que pensar es cómo hago para no tener sobrepeso en el avión y que no me carguen más dinero. Un nómada lo que tiene que pensar es qué puedo llevar yo y qué puede llevar mi camello o mi mula. El peso máximo de las maletas, incluido en las tarifas normales, y hablo de maletas que no vayan a ir con vosotros en cabina, oscila entre los 16 y los 23 kilos. Por muy ligero que viaje Jessica, ella sabe que en Dubái tendrá un sinfín de tiendas para comprar lo que necesite. Lo que te tienes que llevar es tu ropa, tu ordenador y el cargador y poco más, ¿no? Pero porque ya existe toda esa materialidad en el sitio en el que llegas.
Nosotros vendemos en Amazon desde hace 5 años. Al vender en Amazon no necesitas estar en ningún sitio fijo, en ningún país. El propio viaje te lo marca. Ahora trabaja, ahora para. Puedes ir moviéndote en cualquier país del mundo y trabajando, que lo único que necesitas es un ordenador y buena conexión a internet. Hubo un tren que cogí de Varanasi a Jodhpur, 25 horas, y yo terminé un proyecto en ese rato. Why don't I just go where I'm treated best? No es un camino lineal, pero sin duda es un camino que a mí me permite tener la libertad geográfica y la libertad económica que yo quiero. I could go and live anywhere and do this job. Creo que cuando llevas toda tu vida viviendo en un mismo país, necesitas avanzar y salir de tu zona de confort. ¿Sabes lo que es trabajar con el Taj Mahal de fondo? Pues es mejor que tu oficina. Han pasado 45 minutos desde el despegue del vuelo EK214 de Emirates con destino Dubái y el piloto acaba de apagar la señal luminosa del cinturón. En el asiento 47F encontramos a Jessica Cantisano despertándose de una mini siesta. Ay, mi espalda. Jessica enciende su pantalla, que tiene delante, y abre el mapa para seguir la evolución del vuelo en tiempo real. Desliza sus dedos sobre la superficie de la pantalla, hace zoom y se fija en las capitales, en las cordilleras y se fija también en las fronteras. ¡Qué lindo! Son separaciones muchas veces invisibles en el paisaje, pero están grabadas a fuego en la cabeza de cualquier humano nacido y educado en el siglo XX. Nosotros entendemos el mundo lleno de barreras. Cuando pensamos dónde estamos ubicados, queremos movernos a otro lado, enseguida pensamos en qué barreras hay que atravesar. Nos enseñan a verlo así desde que somos pequeños en el colegio. Vemos nuestros países delimitados perfectamente por líneas de colores y los vemos como polígonos, como superficies. Los nómadas, en cambio, no imaginan superficies. Los nómadas imaginan líneas a través de las cuales ellos se desplazan. Frente al plano o el polígono, ellos lo que ven es una línea y lo que importa es esa línea. Lo que se sale de la línea no importa tanto. De hecho, si tuviéramos que imaginarnos un país nómada, tendríamos que imaginarlo más bien como puntos y rayas que conectan esos puntos y no como una superficie, que es como pintamos los estados contemporáneos en la actualidad. No hay barreras. Es difícil ponerse en la piel de un nómada y pensar lo que es el no tener límites. No hay barreras si la geografía lo permite. Un nómada de Mongolia en el siglo XIII puede llegar a Turquía, caminar 8 o 9 mil kilómetros sin detenerse. O puede empezar en Turkmenistán y acabar en Polonia. El hecho de que haya una tremenda llanura que comunica el este de Europa con prácticamente China. Pero es que se junta ese elemento geográfico con el elemento social, cultural y psicológico de ser un nómada y no ver esos límites, ¿no? El pensar, yo ahora me pongo a caminar y llegaré a donde llegue. Aún así, estos viajes tan largos no eran lo más común. Los habituales son movimientos mucho más cortos, de unas decenas o unos cientos de kilómetros, y estos movimientos de miles de kilómetros suceden solo en determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando hay un cambio climático que provoca sequías persistentes. Pero bueno, no deja de partir de esa lógica nómada de no hay límites, no hay fronteras y yo me voy moviendo a donde me lleve mi ganado. Jessica se queda embobada por la línea amarilla que traza la ruta desde Miami hasta Dubái. En un recuadro a la derecha aparecen datos actualizados que informan sobre la altitud, la velocidad, la temperatura exterior y el tiempo que queda para llegar al destino. Todo esto le da una sensación de control a Jessica, pero es una sensación ilusoria. Desde el momento en que dejó su casa esta mañana, la nómada digital apenas se ha tenido que preocupar por orientarse. Su Uber siguió las directrices de un GPS. Gire a la derecha, en la siguiente rotonda, tome la salida hacia la calle. En el aeropuerto había señales cada 20 metros que le permitían saber en todo momento hacia dónde ir. Y ahora, a 10.000 metros de altura, su viaje depende de 2 pilotos sentados en una cabina en la parte delantera del avión, que a su vez han delegado la navegación a un software de piloto automático. En nuestro mundo pasa cada vez más que dependemos de artilugios para poder orientarnos, cada vez más dependemos del GPS del móvil y eso nos está haciendo perder mucha capacidad de orientación. Incluso respecto a hace 15 o 20 años nos orientamos menos. Pero es que si nos comparamos con un cazador-recolector o un nómada, la distancia es absolutamente dramática. Un nómada como Ahmed
tiene muchas maneras de orientarse. Ellos están continuamente percibiendo el entorno con sus peligros, sus recursos, las posibilidades que nos ofrece. El paisaje tiene sentido y les habla. Les habla en el caso de los nómadas porque van discurriendo por paisajes que están llenos de monumentos funerarios, por ejemplo, que les hablan de las historias de sus antepasados, de conflictos con otros grupos, conflictos también de resolución de conflictos, ¿no? de celebraciones, de ceremonias. Es decir, son paisajes que son muy históricos y ellos van leyendo esos signos. Los árabes hablaban de la muerte. Nombraban a hombres que habían muerto en razias recientes y señalaban pequeñas lomas donde habían luchado. A nuestro alrededor se hallaban las tumbas de los antiguos muertos agrupados en lo alto. Escuchamos al viajero inglés Wilfred Tessiger, que entre 1945 y 1950 viajó con la tribu de los Rashid por el mismo desierto donde se encuentra ahora Ahmad. Estas pilas de piedra sin tallar se hallan entre los pocos monumentos tangibles que los árabes han dejado atrás en Arabia. Me parecían un monumento muy adecuado a los antepasados de un pueblo que ha sentido poco apego por las cosas materiales. Tessiger dejó escritas sus vivencias en el libro Arenas de Arabia. Son casi como nuestras señales de tráfico, los indicativos que te dicen aquí está esta ciudad o tal carretera. Con la diferencia de que en este caso esos monumentos van asociados a historias mucho más ricas. Y por otro lado van entendiendo el paisaje como un lugar lleno de recursos, donde hay pozos de agua, donde hay pasto, donde hay plantas o árboles que se pueden comer o no se pueden comer, o se pueden obtener fibras para realizar objetos. Mientras que para Jessica el paisaje es accesorio, ya que el avión vuela directo a su destino. La gente que se mueve por el territorio tiene una sensibilidad hacia todo lo que le rodea que los demás no tenemos. Realmente los seres urbanitas, los que vivimos en ciudades y más en el contexto de la modernidad, que pasamos mucho tiempo encerrados en casas, en oficinas o en medios de transporte, nos hemos desensibilizado respecto al entorno que nos rodea, ¿no? Y eso sucede desde un punto de vista práctico que dificulta, por ejemplo, que nos orientemos, dificulta que seamos capaces de apreciar el sitio en el que vivimos, incluso desde un punto de vista estético. De hecho, en los años 50 y 60, cuando empieza a practicarse eso que los situacionistas llaman la deriva. Après tous les temps morts et les moments perdus, restent ces paysages de cartes postales traversés sans fin. Cette distance organisée entre chacun et tous. Era un poco la idea de vamos a volver a reconectar con la ciudad, ¿no? Porque hemos dejado de verla, de tanto vivir encerrados, ya no somos capaces de descubrir nada nuevo en el entorno en que vivimos. Nous rencontrons dans des situations occasionnelles des gens séparés qui vont au hasard. Leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. Hace unos años, Alfredo González Ruibal pasó unos días con los Awa, una tribu amazónica que vive en el noreste de Brasil. En estos momentos están semisedentarizados porque viven en una reserva, pero siguen moviéndose por el territorio y de vez en cuando hacen expediciones de caza y se pasan varios días o semanas en mitad de la selva moviéndose, cazando, recolectando. Y Alfredo y sus compañeros decidieron acompañarlos en una de estas expediciones. Una cosa que nos llama mucho la atención cuando estábamos con los Awa es que ellos caminaban por mitad de la selva. La selva, para los que no estamos acostumbrados a ella, es todo completamente igual y en ese sentido es un poco parecido al desierto. Es decir, son espacios muy homogéneos y muy monótonos normalmente. Y uno le da la sensación de que está caminando por mitad de la nada, como por el espacio, sin ningún rumbo, ninguna dirección. Y después de 8 horas de caminata, volvieron al campamento base. Cuando llegábamos y volcábamos los datos al ordenador, nos dábamos cuenta de que habían hecho un círculo perfecto. Es decir, ellos estaban continuamente, sabían en cada momento por dónde se están moviendo. Y de verdad que es sorprendente porque cuando estás allí es un árbol detrás de otro, ¿no? Estamos hablando de las tierras bajas de Sudamérica, donde no hay rocas, no hay montañas, no hay colinas, no hay nada. Es una planicie llena de árboles. Y sin embargo ellos saben perfectamente dónde se están moviendo. Y esto tiene que ver con esto que decía antes, de esa sensibilización hacia el entorno, de tener una capacidad de percibir cosas que nosotros hemos perdido ya. Y cuando estás caminando a la velocidad de tus pasos, la interpretación del mundo cambia totalmente. Cuando miras por la ventana de un tren que viaja a 300 km por hora, apenas da tiempo a apreciar lo que tienes delante, porque cuando te fijas en un detalle, ya forma parte del pasado.
Pero en la travesía por el desierto de Ahmad, cada cosa que pasa por delante de él forma parte del viaje. A menudo me parecía increíble que pudiéramos cubrir distancias tan enormes marchando a esa velocidad, pero no sentía ningún deseo de viajar más deprisa. Había tiempo para darse cuenta de cosas. Un saltamontes debajo de un arbusto, una golondrina muerta en el suelo, las huellas de una liebre, un nido de pájaro, la forma y el color de los rizos sobre la arena, el florecimiento de minúsculos brotes que se abrían camino en la tierra. Había tiempo para coger una planta o mirar una roca. La propia lentitud de nuestra marcha disminuía su monotonía. Yo pensaba en lo espantosamente aburrido que sería atravesar a toda prisa este país en coche. Un segundo, Wilfred, por favor, que Ahmad se acaba de bajar a la arena. A ver, parece que está examinando las huellas de otro camello. Por la forma que tienen sabe que son recientes y que pertenecen a su tribu, los Rashid. Ahmad tiene un especial talento para saber la raza de un camello solo a partir de las huellas que dejan en la arena. Llamémoslo sabiduría ancestral nómada. Deben estar muy cerca, se dice a sí mismo. Voy a ver si los alcanzo. El nómada vuelve a su camello y sube la marcha. Pero Ahmad comete una imprudencia. La emoción que siente le ciega y le hace olvidarse de una cosa muy importante. Solo se da cuenta de su error cuando una bala le roza el oído. Su camello se tropieza, Ahmad cae al suelo y pierde el conocimiento. El joven nómada entra en un estado entre delirio y ensoñación. A lo lejos ve a su hermano aparecer caminando en la cima de una duna y le grita: ¡Hisham! ¡Hisham! Pero su hermano no le escucha. ¡Hermano! Durante un segundo, Hisham se para y se da la vuelta, como si escuchara algo. Pero al no ver a nadie, enseguida sigue su marcha. ¡Hisham, por favor! ¡Tienes que volver a casa! ¡Hisham! La luz del desierto poco a poco va dando paso a la oscuridad. Ahmad se encomienda a su Dios y se prepara para despedirse de este mundo. Si estás escuchando esto es porque quieres convertirte en nómada digital. ¿Qué tal? Soy Arturo Gómez y estoy aquí para explicarte cómo convertirte en nómada digital, para vivir como tú quieras, ganando lo que tú quieras y desde donde te dé la gana. Llevo más de 10 años trabajando de forma remota, conozco todos los secretos del mundo digital y te voy a explicar cómo ganarte la vida produciendo podcast, algo que puede hacerse con muy poco esfuerzo y con muy pocos recursos. ¡Vamos a ello! Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar para empezar a producir un podcast es un locutor. En este caso vamos a utilizar a Marcus H. Sé que no es lo mejor que hay en el mercado, pero para empezar tenemos más que suficiente. Además, lo vamos a compaginar con algún experto, por ejemplo en el campo de la arqueología. En este caso vamos a valernos de Alfredo González Ruibal, que si bien es cierto que tenemos otras cosas más interesantes que la historia y la arqueología, pues como son los chismorreos o las charlas banales entre descerebrados, esto le dará al programa un rollo cultureta que le gusta mucho a la gente de más de 11 o 12 años, así que abarcaremos mucho más público. Lo siguiente que necesitamos es a un técnico de sonido o diseñador de sonido, como dicen ahora. Esto resultará tremendamente fácil de conseguir. El mundo está lleno de esta gente y desempeñan un trabajo que es increíblemente sencillo. Hasta un puto mono fumador podría hacerlo. Incluso me atrevo a decir que dentro de poco ni siquiera hará falta este tipo de gente, ya que la IA está dando pasos agigantados. Para este proyecto utilizaremos a Andreu Quesada, mal profesional y peor persona. Eso sí, es barato y nos cabe en la maleta. Y seguimos con la edición. Vas a necesitar a alguien que corrija tus faltas de ortografía, tu sintaxis, sobre todo si coges como locutor a un guiri que a duras penas habla el español. Pues tenemos a Marabad, otra a la que le quedan 4 telediarios gracias a la IA. Esperemos que llegue pronto el momento en el que podamos empezar a prescindir de humanos para estas labores. ¿Y qué queremos hacer con nuestro podcast? Pues distribuirlo, que la gente sepa que existe. ¿Y para esto necesitamos a un profesional? Pues la verdad es que no. Pero si te sobran unos euros,
puedes conseguir a Marina Alonso Carriazo para que se ocupe de estar comiéndole la oreja a las plataformas y que tu podcast sea visible. Realmente es un trabajo muy prescindible, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a comer. Sé que a día de hoy, con un par de prompts, puedes hacer ilustraciones increíbles, pero como seguimos todavía un pelín anclados en el pasado, no está de más contar con gente como Consu Llorente o Basto Design para que te hagan las portadas, te lleven el diseño y el arte de tu programa, y como decíamos anteriormente, son puestos totalmente prescindibles en un equipo, pero si nuestro presupuesto nos alcanza, no está de más que otros se ocupen por ti de esas nimiedades. Y por último, y si estás ya más tieso que un palo, vas a necesitar a alguien que te pague la juerga, alguien que apueste por proyectos sin ningún tipo de relevancia. ¿Y qué opciones tenemos? Pues mira, actualmente puedes conseguir a David Cantoya, Óscar Hormigos o Javi Navarro de Colección Solo de una forma bastante sencilla. Habla con ellos, véndeles la moto y podrás emprender de forma remota tu futuro. Y hasta aquí el primer curso sobre cómo ser nómada digital. La semana que viene hablaremos de otra profesión sencilla y que puedes realizar desde cualquier parte del mundo, como es la cría de avestruces salvajes. Dale like, suscríbete a mi canal y que te den por...